Amigos, amigas, camaradas, yo me voy a levantar porque también estoy un poco nerviosa. No sé si voy a llorar como Luisa. Pero en cualquier caso, no, se me va a oír porque entre que yo tengo la voz alta y que soy pequeñita. Yo creo que la camarada Luisa no tiene que avergonzarse por el hecho de llorar en un meeting o en una intervención o de emocionarse, porque hay una feminista clásica que aseveró que en lo personal es político, y en definitiva, ¿qué es lo que hacemos los comunistas y las comunistas sino convertir lo personal, la vida personal, las necesidades, los intereses de las personas en una herramienta política? Por tanto, la compañera Luisa lo que ha hecho es un acto revolucionario. Llorar no es un signo de debilidad, llorar es un acto de emoción ante la vida. Y yo creo que las y los comunistas nos caracterizamos por emocionarnos, porque las cosas que nos pasan nos afecten. Lo que nos diferencia de otras personas es que convertimos esa emoción en una herramienta. No permanecemos impávidos ante la tele o ante lo que le pasa al vecino, ante el dolor ajeno, sino convertimos efectivamente ese dolor, lo hacemos propio, como dijo el comandante Che Guevara, convertimos el dolor de cualquier persona en el mundo, la asumimos como algo propio y nos vemos en la obligación de levantarnos, de organizarnos y de luchar para acabar con la injusticia y con el dolor ajeno. Agradecemos que estén aquí en el final de esta campaña, en un meeting de la campaña electoral, porque el Partido Comunista del Pueblo no está en permanente campaña, esto ya es un sin vivir. Como decía la camarada, tardes, noches sin comer, para arriba, para abajo, nuestras familias probablemente ya nos odian o simplemente se han olvidado de nuestras caras. Yo tengo un nieto que apenas me ve, siempre digo que es más buena gente que el carajo al pibito porque todavía me quiere. Es un milagro, sí, y se ve que también el gen comunista pues ahí se va inoculando, ¿no? Y porque estamos todo el tiempo en los barrios, tanto en Tenerife como en Gran Canaria. Vamos a los barrios, no por primera vez, cada 4 años vamos, le ofrecemos a la gente, oye, bótanos que vamos a arreglar esta farolita y vamos a pinchar la calle, que por cierto, curiosamente todas las calles de los barrios están pinchadas hace 15 días. Sino vamos, efectivamente, no a explicarle a la gente lo que les pasa, sino por qué les pasa lo que les pasa. La clase trabajadora sabe lo que es el capitalismo porque la sufre todos los días en su vida cotidiana, en su puesto de trabajo, en el centro de salud, en su casa, cuando va y viene y el transporte no para de subir, en todas las condiciones de su vida cotidiana. Lo que no le explican al resto de las opciones políticas, y desde luego no se explica desde el sistema a través de la televisión, es por qué pasa eso. Y la labor que ha asumido fundamentalmente el Partido Comunista del Pueblo Canario, la labor que le lleva a ir a los barrios obreros todas las semanas, todos los meses, cada vez que podamos, con todas nuestras campañas, es explicar que la raíz de lo que les pasa es el sistema capitalista, que es esencialmente corrupto. La corrupción no es una consecuencia del sistema capitalista. El sistema capitalista es corrupto porque se basa en robarle la riqueza que crean los trabajadores y las trabajadoras y apropiársela. Por lo tanto, que los políticos roben no deja de ser una fórmula más del sistema capitalista. Pero no es que haya una mala gestión del sistema o que haya malas personas. No es una cuestión de buena intención o de mala intención. Es la esencia propia del capitalismo. La esencia propia del capitalismo es robar y acumular en pocas manos. Entonces el partido ofrece un análisis y ofrece a la clase trabajadora una cosa todavía más importante: un programa de acción y un programa de lucha. Y eso lo hicimos hace 15 días, hace un mes y medio, lo vamos a hacer el lunes, el martes y el miércoles próximo. Seguiremos ofreciendo a la clase trabajadora un programa de lucha y seguiremos diciendo una consigna clásica que se dice desde hace 2 años, 20 años y hasta hace casi 200 años. Organización y lucha. Si quieres cambiar tus condiciones de vida, no queda otra que organizarte y no queda otra que juntos, colectivamente, luchemos por lo que queremos, por nuestros intereses como clase. Porque son nuestros intereses, porque las candidaturas del Partido Comunista del Pueblo Canario están conformadas por trabajadores y trabajadoras. No tenemos que ir a preguntarle a la gente cómo vive la clase trabajadora. Nosotros y nosotras somos clase trabajadora también. A veces no tenemos ni que coger la guagua para ir al barrio a hablar.
Salgo de mi casa y me digo, quedamos a las 5, cruzo la calle y ya estoy dando el meeting. Yo vivo en Ofra. No vivo en Ciudad Jardín, no vivo en el caso de Santa Cruz, en la zona del Mensei, y tengo que ir en mi cochazo a dar Losmi como candidato de Coalición Canaria a la alcaldía. Somos clase trabajadora, vivimos en los barrios y vemos cómo vive la gente. En ese sentido, la candidatura al Partido Comunista del Pueblo Canario tiene un valor añadido. Como decía antes, está conformada por trabajadores y trabajadoras, tiene un programa de lucha. Nuestro programa es unas líneas de acción y sobre todo lo que ofrecemos a la clase es un programa de lucha para liberarse, para cambiar realmente nuestras condiciones de vida y lo que es más importante, no engañamos a la clase trabajadora. Este partido lo que plantea es un cambio, una transformación. El Partido Comunista del Pueblo Canario quiere la revolución y lo dice a la clase trabajadora. ¿Y el por qué quiere la revolución? Porque si queremos realmente acabar con el capitalismo, no nos valen propuestas de cambios estéticos, como hacen otra gente que si se puede, a lo mejor se puede, igual podemos, igual cuando lleguemos ya si eso hacemos algo. Que es lo que plantean todas estas opciones que han salido, que además, por lo menos en Tenerife hay un boom que yo no sé ni cómo se llama. Podemos si se puede y podemos, a lo mejor podemos, claro que podemos, o yo qué sé. Y lo que nosotros decimos es, si nos organizamos y luchamos, seguro que podremos. Seguro que haremos la revolución. Como han hecho otros pueblos y otras organizaciones en el mundo. Y también planteamos, en este marco de propuestas limitadas, en este sistema corrupto, en este sistema donde la democracia es una burla, ¿para qué nos presentamos? Nos pregunta mucha gente, aparte de si somos de Podemos. A mí estamos ofreciendo ser candidata de Podemos. ¿Para qué nos presentamos? Porque tener una militante o un militante comunista en una institución es una garantía de que las luchas obreras, los conflictos obreros, las luchas populares, cualquier agresión al pueblo canario, cualquier agresión a la clase obrera canaria estará ahí en esa institución. No había una moción, vamos a presentar una mocioncita como hacen ahora los de participación ciudadana, vamos a presentar un papelito, entonces el alcalde te dice que no y se vota y después ya nos vamos y nos tomamos unas cañas. No, una participación activa, una entrada directa de esos conflictos a la institución. Y sacar también la institución a los barrios y a los conflictos. Esa es la garantía que va a dar un militante comunista o una militante comunista en el ayuntamiento, en el parlamento o en cualquier institución que pudiéramos llegar. Por lo tanto es importante que pudiéramos estar ahí. Y es importante votar al PSPC, porque aparte de que podamos llegar o no, que de momento parece que no vamos a llegar, pero igual damos la sorpresa. Imagínense lo que está diciendo la camarada Luisa, ¿cómo hacemos nuestras campañas? ¿Quién las financia? Nosotras. ¿Quién las hace? Nosotras. Imagínate que el domingo por la noche hemos subido un voto, o no hemos bajado tanto como a lo mejor pudiera pasar. La burguesía de este país, cuando vea los resultados, dirán, mira esta gente que se hace sus pancartitas pintadas, que van al barrio con su megafonía esta portátil, que hacen unos carteles ahí como que no se les ve, solo hay una cara. Mira cómo han subido, se ve que su discurso llega. Que efectivamente a pesar de todo lo que hemos intentado de apaciguar la conflictividad social, a pesar de todo este montaje que hemos hecho mediático, que no le hemos dado ni un minutito en la tele, imagínense por qué, a pesar de que no le invitamos a ninguna tertulia y que solo hay 2 radios ahí que no se sabe si las escucha alguien que nos ha entrevistado, esta gente ha subido. O sea, su discurso conecta directamente con los intereses de la clase obrera. Esta gente es peligrosa. Por eso es importante votar al PSPC. Y sí que somos peligrosos y peligrosas, sobre todo algunas, porque planteamos efectivamente una ruptura con este sistema. Planteamos un nuevo paradigma que se viene planteando por todo el movimiento revolucionario internacional desde la Revolución de Octubre del 17, que es el interés de la mayoría, es el nuevo paradigma. El ser humano debe estar en el centro de la sociedad, no el capital, el ser humano, los seres humanos, sus necesidades.
Y ese paradigma se ha conseguido en algunas sociedades a nivel del mundo, pero sigue vigente. Y ese es el nuevo paradigma. Ese paradigma es el que nos puede salvar de la barbarie, como decía la camarada Luisa. Puede salvar a la humanidad del exterminio, no del exterminio físico. Hemos visto estos días como inmigrantes se ahogan en el Mediterráneo y está la Unión Europea decidiendo cómo hacer. Y curiosamente hablan de las mafias, como si la Unión Europea no fuera una mafia organizada. Como si la Unión Europea no fuera una mafia, eso sí, de los ricos, de los banqueros, de los oligarcas, de los amigos y los hijos y las madres de las Merkel. Y hablan de las pequeñas mafias, o sea, la gente que coge un barquito y hace negocio con los inmigrantes. Pero ¿qué mayor negocio está haciendo la mafia organizada, que es el imperialismo europeo, que va a África a saquear sus recursos, a condenar a la gente al hambre y que la obliga a salir de su país, de su patria, de su casa, para llegar a la frontera europea y encontrarse con que con una valla llena de cuchillas, o en medio del mar muriéndose de hambre, como esa gente que está ahora en el Índico? ¿Cómo podemos consentir eso como seres humanos? No indignarnos, no levantarnos y salir a reventar la cabeza a cualquiera. Y lo que ofrece el Partido Comunista es convertir esa indignación en organización, en lucha contra el capitalismo y contra el imperialismo. Y ahí necesitamos a todos los trabajadores y trabajadoras. Somos una herramienta al servicio de la clase obrera, pero que tiene que estar nutrida necesariamente por la clase obrera. Y así que todos los que están aquí desen por aludidos y aludidas. No vale solo con ir a los mítines, ni comprarnos las... Por cierto, que está muy bonita la propaganda. Eso nos diferencia de otras opciones, además de estar constantemente en lucha, además de constantemente tener una claridad en el discurso y una claridad en el programa. Somos profundamente antiimperialistas. Los comunistas, las comunistas somos internacionalistas. La clase obrera no tiene patria, no tiene frontera. Al contrario, la patria de los comunistas es la clase obrera mundial. Y estamos con cualquiera que se levante en el mundo, con cualquiera que se organice y diga ya está bien, y diga no al capitalismo, y diga fuera Yankee o fuera la OTAN, con todas esas personas. Y por eso tampoco nos escondemos. No decimos, no, es que hace 10 años yo era chavista, pero ya no lo soy. El Partido Comunista del Pueblo Cariano es bolivariano, sí señor, y ha defendido la Revolución Cubana, y ha defendido a los luchadores colombianos, y ha defendido la Revolución de Bolivia. Seguimos siendo internacionalistas y seguimos siendo antiimperialistas. No nos escondemos, porque efectivamente apoyamos a la clase obrera mundial y a los sectores populares a nivel mundial que se levantan y se confrontan con el imperialismo. No como otros, que parece ser que lo financiaron y ahora dice que no son. Otro apartado que nos diferencia también, lo que decía la camarada Luisa, es que nosotras, los del Partido Comunista Popular, yo digo nosotras, somos feministas. Ejercemos un feminismo de clase. Y nos parece fundamental que en la lucha contra el capitalismo y en la conformación de la nueva sociedad socialista y comunista se relegue a los anales de la historia, a la cloaca de la historia, el patriarcado, que condena a la mitad de la población mundial y condena a la mitad de la clase trabajadora a no tener igualdad en derechos y a no poder ser soberana y no poder decidir sobre su vida. Porque a las mujeres se nos niega hasta el derecho más fundamental, que es la soberanía sobre nuestro propio cuerpo, a decidir qué queremos hacer con él, con quién queremos compartirlo y si queremos ser madres, por ejemplo, o no. Ser madre no es una obligación, es una opción. Pero además de eso, sufrimos unos niveles de violencia, tanto en el marco de la explotación como trabajadora, como una violencia estructural hacia nosotras como personas, hacia nuestros cuerpos, que es insoportable. ¿Qué pasa? Que como todas las opresiones, porque como somos dialécticas, la vida es dialéctica, la historia es dialéctica y nuestros procesos, todos los procesos de opresión generan
unos recursos de resistencia, pero también generan unas herramientas alternativas de lucha. Y también generan unas herramientas alternativas de... Creamos también, ¿cómo decirlo?, unas formas diferentes de relacionarnos, unas formas diferentes de confrontar la vida y de confrontar la organización. Por lo tanto, no es una cuestión de que el partido diga, pobrecitas las mujeres, vamos a ayudarlas un poquito, sino que el Partido Comunista del Pueblo Canario necesita de esa recreación, de esa experiencia de las mujeres como mujeres trabajadoras y como mujeres oprimidas por el patriarcado, necesita que lo nutran, necesita que las mujeres volquemos esa forma y esa conformación distinta como mujeres oprimidas y mujeres trabajadoras al bagaje del partido, al discurso del partido, a la organización del partido. Así que también hago un llamamiento a todas las mujeres aquí presentes que no solo nos voten el 25, sino se unan a las filas del Partido Comunista del Pueblo Canario, porque las necesitamos, porque enriqueceremos nuestro discurso y porque avanzaremos desde ya en acabar con el patriarcado y en que cuando se conforme la sociedad socialista ya habremos avanzado y habremos intentado eliminar por el camino también, aunque efectivamente las bases materiales todavía no se puedan remover, pero habremos avanzado y habremos apostado por acabar con el patriarcado, además que con el capitalismo. Para ir acabando, ahora viene la estrella, don Carmelo. Como decía antes, el partido ofrece un mensaje claro: organización y lucha. Porque ¿qué es lo que queremos los comunistas y las comunistas? ¿Qué es lo que ofrecemos a la clase obrera? Los comunistas y las comunistas queremos todo para la clase obrera. Todo. Los recursos, la tierra, el mar, el trabajo digno, la felicidad. Los comunistas y las comunistas queremos la felicidad. ¿Y cómo se conforma esa felicidad? Pues efectivamente construyendo un modelo social, construyendo un modelo en el que el ser humano sea el centro. Un modelo donde los cuidados y la reproducción, no el exterminio de la gente. Porque al capitalismo las personas no le importamos. Si nos morimos en un barco, si nos morimos trabajando en la obra, o si nos morimos o nos suicidamos en nuestra casa porque no podemos soportar nuestra vida. No le importamos las personas. A los y a las comunistas nos importan las personas, nos importan sus intereses, nos importa la clase trabajadora. ¿Y qué es lo que queremos para la clase trabajadora? Todo para la clase trabajadora.